estamos a punto de llegar al campamento Altalay, con los niños de la Escola d'Estiu de la Universidad Politécnica de Valencia. En piscina y nos lo estamos pasando muy bien. Está muy fría y casi nadie se baña. Ahí hay un montonazo de gente que no se quiere bañar porque estás como en el Club Penguin, ahí en todo lado. Sí, me lo estoy pasando muy bien. ¿Y qué hacéis? Pues jugamos, vamos a la piscina o hacemos muchas cosas. Por ejemplo, hoy estamos en un campamento que hay cabañas de 9 personas. Casilla de raneras. Ahora la escuela va a hacer un grupo de juegos que algunos de ellos son el 7, la cuerda, fútbol chino y más. Estamos organizando las actividades para la velada de esta noche, que consisten en un juego ambientado en las rondallas, en el cual existen una serie de personajes que los niños tendrán que ir a buscar. Estamos en plena preparación de la velada, aquí en el campamento para los alumnos de tercero. Mira, pues yo soy un bufón y como estoy harto ya de mi ciudad, de trabajar de lo mismo y de graciosillo, pues quiero transmitir los valores de mi pueblo a través de las matemáticas, de las ciencias sociales, y que todos mis niños se disfracen y promulguen por lo que yo les estoy. ¿Qué vas a hacer, cariño? Un juego. ¿Un juego? ¿De qué? No sé, de la noche. ¿De la noche? A ver, cuéntame. De encontrar pistas. ¿De encontrar pistas? Sí. Antes iba caminando por ahí y me encontraba unas tarjetitas. Campesino hino, y de siempre, desde mucho tiempo, mi familia ha trabajado en el campo, ¿vale? Y nos ha gustado pues los animales, la vegetación, etcétera. Y hasta ahí puedo leer, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. En la siguiente prueba pues os contaré un poquillo más. Y por hoy nada más, hasta mañana. Un día más en el campamento de Altalay, ya nos hemos levantado, aseado, y mientras los de octavo están de caminata, los de tercero están disfrutando de un estupendo día de piscina con juegos acuáticos y juegos deportivos fuera del agua. Sí, me está gustando mucho el campamento. Este campamento es el mejor del mundo.
tercero B, tercero C, tercero D y tercero E van a recoger todo y a comer para coger el autobús e irse de nuevo a la escuela. Buenos días, estamos aquí en el campamento Altalay y acabamos de recibir a Iván, que viene de una marcha tremendamente larga con los de octavo. ¿Cómo ha ido ese barranco, esa marcha y luego con los niños de octavo? Bueno, la verdad que fenomenal. Ayer salimos a las 10 de la mañana de aquí, camino hacia el barranco, que es una actividad nueva de Multiaventura de este año, y nada, todo fenomenal. Una serpiente, algún zapatero por ahí, un poquito de frío, pero la aventura de tirarse por los toboganes, los saltos de agua y la piña que se ha creado en el grupo, la verdad es que de un 10, un éxito total, vamos, total. Bueno, es la actividad estrella de este campamento y está siendo un éxito. Ahora tercero está diciendo adiós al campamento. Ahora mismo terminamos de salir de la piscina de Sinarcas, que hemos estado unas 3 horitas como recompensa del barranco y las actividades que hemos estado haciendo durante 2 días de marcha. Y nada, lo siguiente es merendar e irnos hacia Casillas de Ranera, hacia nuestro lugar de origen. Y nos quedan un par de horitas, más o menos, depende también del grupo, de cómo esté animado. Y nada, una vez lleguemos allí, pues una ducha obligada para todos. Y después la cena, que será a partir de las 9:30, y por último terminaremos lo que es el campamento de toda la semana con una velada. Bueno, estamos aquí ya jueves por la tarde y vamos a hacer la marcha final hacia el campamento, últimos 10 kilómetros, es una pena que se acabe. Buenas tardes, estamos aquí haciendo la marcha ahora mismo in situ. En la cabeza de la marcha nos quedan escasos kilómetros 4 para llegar. Todo está yendo perita de momento, los chavales perfectos se lo están pasando y el campamento está saliendo de categoría tú. Aquí podemos observar cómo están todos yendo y nada, a tope hacia el campamento, vamos allá. Salimos desde el campamento y fuimos caminando hasta el barranco, hasta un barranco que acababa en el Charco Negro, donde pasamos la noche y... Vamos a presentar la cena de campamento aquí con el jefe de campamento. De primero tenemos una magnífica sopa de verduras, muy buena, y de segundo tenemos hamburguesas con patatas. Hamburguesa con patatas. Fabulosa. Buenas noches, aquí estamos una noche más en el campamento Altalay. Estamos procediendo aquí a comer, hemos tenido un menú verdaderamente perita. Nada peregrino. Y aquí tenemos aficionados de todo el mundo que están aquí probando la satisfacción de nuestra comida. Y aquí tenemos aquí un invitado. ¿Qué tal ha estado? ¿Cómo es su nombre? Marcel. Marcel, ¿qué tal ha estado la comida? Muy buena.